o hablar, mejor dicho, de un compilador ROP. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, como ya muchos sabrán, los mecanismos actuales de los sistemas operativos previenen que uno ejecute código en páginas de datos. ROP, Return Oriented Programming, es una técnica que permite evadir estos mecanismos. Es decir, antes hacíamos exploit inyectando código, ahora inyectamos otra cosa, porque ese código no se puede ejecutar. ¿En qué consiste ROP? Bueno, consiste en utilizar fragmentos que se encuentran dentro de la sección de código del ejecutable que estamos explotando, fragmentos que son secuencias de 2 o 3 instrucciones que hacen algo específico, como por ejemplo realizar una suma, mover un valor a un registro, copiar un valor a memoria. Y bueno, estos pequeños fragmentos de código que llamamos gadgets, si los encadenamos así inteligentemente, podemos armar funciones de manera arbitraria. Por lo general, el encadenamiento este que estoy hablando, la versión más común de hacerlo, es a través de la instrucción red, ¿no? Podemos tener gadgets del estilo add eax ebx red. Eso es un gadget. Para mostrar un poco gráfico, qué feo que quedaron las flechas. Así, en un diagrama, acá tenemos una pila, es una suerte de ejemplo canónico, donde, bueno, en la mitad de una función que tiene una variable, es un buffer, en el cual podemos sobreescribirlo. Y la manera que solíamos hacerlo era, bueno, pisábamos ese buffer, seguíamos escribiendo, pisábamos la dirección de retorno y le poníamos una dirección conveniente, elegida, que era saltar a un código que nosotros inyectamos. Entonces, de esa manera, bueno, podíamos ejecutar, explotábamos el programa y ejecutamos lo que queríamos. Con ROP eso, bueno, ya ahora no se puede hacer más porque ahí no se puede ejecutar el código. Con ROP lo que hacemos, que es el de la derecha arriba, es en la dirección de retorno va a ver primero la dirección de una porción pequeña de código que saco de la sección de código, y como está en la sección de código no voy a tener problema en ejecutarlo. Entonces voy saltando y voy alimentando ese gadget con los inputs que necesita. Y haciendo esto uno tras el otro puedo ir ejecutando las cosas que yo quiera y bueno, conseguir el objetivo que quiero. Como verán, hacer esto manualmente es bastante, digamos, encontrar esas secuencias de código de esos gadgets a través de todo el código puede tomar bastante tiempo. A veces podemos perdernos ciertos gadgets, no ver algunas de esas gadgets. Y bueno, la idea es tratar de automatizar un poco de eso y estaría bueno ¿no? que nosotros podamos escribir nuestro exploit en el lenguaje que más querramos y después hacer que todo eso se haga solo. Acá, digamos, entra un poco lo que es la charla propiamente dicha, que es un compilador ROP. En este caso yo voy a presentar ROPC, que es una prueba de concepto de un compilador, que es Turing Complete. Ahí tienen el GitHub del autor. Nosotros hicimos unas modificaciones sobre este programa. Y esto provee, digamos, viene con un lenguaje de programación que permite escribir los exploits en algo más cómodo que simplemente direcciones de retorno. Entonces, es algo parecido medio a una cruza entre C y Assembler, pero bueno, es un poquito más lindo de lo que hacíamos antes. Y tiene todo lo que necesita más o menos un lenguaje de programación básico, que son poder hacer ciclos, funciones, variables, punteros, etc.
Este programa, RobC, está basado en un paper que se llama Q, que es el que ven ahí, donde describe más o menos este tipo de programas. Q es una implementación, pero es cerrada, no está disponible. Y está escrito en un lenguaje un poco conocido, mejor dicho, que es OCaml, que es lo que ven ahí. Es un lenguaje más que nada funcional, soporta también imperativo, pero bueno, es esto. Tiene cosas buenas como, por ejemplo, poder hacer pattern matching sobre tipos de datos y hacer ciertos procesamientos de manera fácil, como por ejemplo una lista que se puede dividir en sus átomos, por decirlo de alguna manera, y procesarlas sin ningún problema. Esto en ciertas cosas está bueno. Varios de los procesos que hace RobC utiliza extensivamente este pattern matching y es bastante conveniente. Para otras cosas tampoco no está tan bueno, pero bueno, para eso sí. Tanto RobC como Q utilizan extensivamente un framework que es una plataforma de análisis binario llamada BAP, que también está hecha en este lenguaje, y concretamente lo utiliza para poder levantar código x86 y pasarlo a un lenguaje intermedio que después se puede hacer ejecución simbólica sobre ese lenguaje y también permite interactuar con SMT solvers. Eso es bastante importante y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es un SMT solver? Bueno, habrán quizás oído hablar de SAT, que es bastante más conocido. Los SMT es una extensión de SAT. Con SAT podemos responder cosas del estilo, bueno, existen evaluaciones de estas variables proposicionales que hacen que esa fórmula sea verdadera. Y con los SMT lo que podemos hacer es preguntar cosas del estilo de abajo, ¿no? Existen valores de X e Y, ya numérico, tales que cumpla tal restricción. Son bastante buenos los SMT, se pueden hacer bastantes cosas y en particular lo que permite hacer es modelar de manera sencilla código binario y nos permiten hacer preguntar sobre propiedades de ese código. Entonces, volviendo a lo que veíamos un poco al principio, podemos agarrar y una vez encontrados los gadgets, clasificarlos de manera automática. Entonces, tomamos uno y decimos, bueno, esto computa una suma, este gadget, y de esta manera podríamos encontrarlos, como vamos a ver ahora. No es difícil los gadgets, pero clasificarlos sí que es un poco más difícil y con esta herramienta podemos hacerlo de manera fácil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, expresando ese código binario, expresándolo a través de fórmulas, añadiendo las restricciones que nosotros queremos que cumpla esa porción de código y tirándosela, pasándosela como input al SMT, y este nos va a decir, bueno, esto que me estás dando es válido para cualquier par de input que vos le pases, te va a calcular una suma, o me puede decir otra cosa como, por ejemplo, esto es satisfacible. Yo te encuentro un par de input que si vos se los mandás a este gadget te va a computar la suma. Nosotros, por supuesto, lo que queremos es que el gadget sea válido, ¿no? Para cualquier par de inputs, por ejemplo, me calcule una suma o me calcule o haga un movimiento de un valor a un registro o una multiplicación y así sucesivamente. Bueno, esto es una suerte de introducción. Ahora vamos a ver un poco cómo está armado RobC. Se divide en varias etapas.
En la primera, ROP-C hace todo, de empezar desde descubrir los gadgets, clasificarlos y compilarlos. La primera etapa es el descubrimiento. Uno le pasa un archivo binario, lo abre y empieza a encontrar estos fragmentos de código. ¿Cómo lo hace eso? Escaneando, es el modo estándar. Empieza a escanear linealmente la sección de código y, por ejemplo, cada vez que encuentra un red, empieza a ir para atrás y a desensamblar. Y eso, cuando desensambla correctamente, bueno, ahí tenemos un potencial gadget. Esto lo hace a través de toda la sección de código y bueno, se genera una bolsa con diferentes gadgets que en principio no sabemos qué hace, pero los queremos usar. Entonces, pasa a ser una etapa de clasificación, una clasificación rápida para tratar de ver, bueno, esto que agarré, ¿qué es? Carga una constante, calcula una suma, escribe en memoria, y eso lo hace a través de ejecución simbólica. Se genera un contexto, por ejemplo, de los registros, los carga con valores random, los ejecuta simbólicamente ese gadget, se fija cómo queda el contexto final y bueno, empieza a ver, acá hubo una suma, acá hubo un movimiento de datos y ahí hace una clasificación rápida. Pero no podemos estar seguros si efectivamente eso que encontré un caso en donde dio la suma es una suma. Entonces, para eso verificamos a través de un SMT si efectivamente lo es. Digamos, semánticamente corresponde a una suma. Esto se hace porque más que nada la verificación mediante SMT es un poquito más costosa y lo de arriba sale más rápido. Entonces, bueno, en una primera pasada descartamos groseramente todos los gadgets que pueden no ser nada útil. Bueno, las otras etapas de las que consta es tomar los programas, el exploit que se escribe en ese lenguaje creado especialmente, que es el ROP-L, y genera su árbol de sintaxis. Después, este árbol de sintaxis lo que hace es traducirlo a una lista simplificada de instrucciones que va a tener un matching más directo a los gadgets propiamente dichos. Y en el medio también lo que hace es reescribir algunas cosas para posarlo a la manera, digamos, a la forma SSA, que es que cada variable se asigna una sola vez. Esto reduce la complejidad a la hora de la etapa de compilación. La compilación, que es la última, lo que hace es agarrar todas esas pseudo instrucciones simplificadas y tratar de ir macheando contra los gadgets que ya descubrí antes. Pero bueno, hay que tener cuidado de, por ejemplo, las dependencias que existen entre los diferentes gadgets. Si estoy juntando dos y el primero me genera un output que el segundo te lo pisa, yo no los puedo poner de manera, digamos, una tras de la otra porque va a tener efectos colaterales que me van a arruinar la ejecución. Entonces, tengo que empezar a buscar otro gadget que haga lo mismo que este segundo, pero que no conflictúe. Y bueno, eso se encarga toda la última etapa. Bueno, acá vemos un diagrama. Por alguna razón, las flechas quedaron mucha sombra. Pero más o menos se entiende, esto es lo que estaba contando. Está dividido en tres programas separados. Uno que encuentra los gadgets. Ahí se ve en dónde utiliza BAP y para qué. El segundo verifica y el tercero, que es uno de los más interesantes, es, bueno, yo les paso mi exploit escrito en este lenguaje, el conjunto de gadgets que ya verifiqué y eso empieza a procesar y me tira un exploit, es un binario, es código puro ROP, que yo después alimento digamos, como input al programa vulnerable y sucede la magia.
Bueno, yendo ahora a lo que le hicimos a este ROPC, vamos a empezar a hablar un poco del LLVM. LLVM es un conjunto de herramientas que permiten crear compiladores. Tiene un código intermedio que está bueno, que se llama IR por representación intermedia. Y bueno, existen varios front-ends para el LLVM que toman código, por ejemplo, en C, en C++, Objective-C, y generan este código intermedio. Por ejemplo, a partir de ese punto C, que es un programita sencillo, se genera todo esto. A ver si se ve. Más o menos algo se lee. Como ven, es un poco más extenso que lo otro, está más nutrido en cierta manera, tiene mucha información que después, bueno, quien procese esto para generar código de máquina la va a usar para optimizarlo. Bueno, y acá es donde entra nuestra idea, que es poder utilizar cualquier lenguaje que cuente con un frontend de LLVM para escribir un exploit de manera sencilla y que se encargue, digamos, de armar este código ROP todo de manera automática. Tomamos este código ROP-C y dijimos, bueno, vamos a empezar a tocarlo un poco y ver dónde poder meter esto. La opción que nos resultó más sencilla y más inmediata para empezar a ver resultados prontos fue, por un lado, bueno, necesitamos parsear el LLVM y generarnos el árbol de sintaxis, y lo que hicimos fue tratar de hacer una traducción entre ese árbol y el que se generaría a través de parsear el lenguaje propio de ROP-C. Entonces, de esta manera podemos, digamos, enchufar todo esto de manera fácil y poder empezar a escribir nuestros programas, por ejemplo, en C, nuestros exploits en C, de manera sencilla. Bueno, esto es lo que hicimos, creamos el parser, el traductor. Antes hicimos un proceso de refactorización del código. El código estaba bastante, digamos, entreverado, bastante confuso ahí. No sabíamos bien qué pertenecía a qué módulo, y lo que se trató es de separarlo en componentes, limpiarlo bastante, rearmar el proceso de compilación. Y bueno, una vez que pudimos hacer eso, entender un poco, le enchufamos estas cosas que dije. Bueno, y hacer este tipo de esta traducción tiene algunas limitaciones, que es que arrastrás limitaciones que tiene el lenguaje ROP-L, se las pasás de alguna manera a el LLVM. Por ejemplo, ROP-L no puede retornar, la instrucción return no retorna ningún valor. Si vos querés generar, sacar algo, digamos, que una función retorne algo, le tenés que pasar un parámetro extra que sea de output y retornarlo ahí. En cambio, en el LLVM sí está esa opción de poder, digamos, el return trabaja de la manera que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, hay que ahí empezar a modificar cosas y ver cómo simulamos o le damos soporte para funcionalidades que sí están en el LLVM, pero que no están en ROP-L. Y bueno, una vez que hicimos todo eso, ya pudimos compilar un poco código básico, por lo menos en C. Acá se ve más o menos a grandes rasgos los cambios que hicimos, que ahora entra en juego toda esta parte de, por ejemplo, escribo mi exploit en C, lo compilo con CLang, me lo pasa a LLVM y ahí lo enchufo a ROP-C, que lo parsea y hace la traducción y después continúa del modo que venía haciendo. Digamos, esto también se podría haber puesto
a la misma altura, digamos, el árbol AST se podría poner a la misma altura que el AST de ROPL y bueno, hacer la simplificación, las instrucciones simplificadas, haberlo codiado nosotros, pero bueno, exigía también entender más el código ROPC y programar más. Bien. Bueno, algunos temitas parciendo LLVM es que, en primer lugar, tira mucha información, hay muchas cosas que nosotros no necesitamos, hay metadata, información de tipado, atributos, etcétera, que eso, bueno, en un principio, por el momento no las estamos usando, entonces las tiramos. Y otra es que el código, digamos, el instruction set, se podría decir, de LLVM, es bastante extenso. Y bueno, ¿por dónde empezamos a programarlo? ¿O a qué instrucciones le damos soporte desde un principio? Bueno, empezamos a compilar códigos muy sencillos en C, ver qué nos tiraba, qué nos devolvía el LLVM y eso, bueno, ir dándole soporte a eso para tener un feedback rápido y poder compilar rápidamente pedacitos de código y ver que efectivamente estén dando lo que estamos haciendo. Tuvimos cuidados, por ejemplo, de que el AST que generábamos de LLVM sea lo más parecido al de ROPL para después, bueno, que el proceso de traducción sea lo más fácil posible. Y eso dejó un código bastante lindo en ese sentido. Bueno, como mencioné, hay ciertas funcionalidades que sí están soportadas en LLVM y no en ROPL, entonces la traducción no es inmediata, hay que hacer ciertas cosas, tratamos de que sea así medio estructurado para, digamos, pensando en seguir agregando instrucciones del set de LLVM. Entonces, lo que hicimos es que la traducción sea en dos partes, que haya una suerte de reescritura o simplificación de la ST que parseábamos y después la parte de resolución o traducción. Hay ejemplos, por ejemplo, con instrucciones así, por ejemplo, el branch son dos instrucciones, una que calcula la condición y otra que es el salto. Bueno, eso hay que mezclar información, juntar toda esa información en una sola instrucción. Hay instrucciones complejas de LLM, como es esta getElementPointer, que calcula, eso se utiliza para calcular el offset o la dirección efectiva de un elemento dentro de una estructura o de un arreglo. Y bueno, hay que darle, conseguir tener la semántica de esa instrucción con todo lo que tiene ROPL. Y bueno, el return que ya la comenté. Acá les muestro, este es un programita que viene con ROPC cuando se lo bajan. Calcula Fibonacci y ahí, por ejemplo, digamos, ahí se ve como la programación no es tan cómoda como uno quisiera. Y del otro lado se ve el resultado, digamos, de parsearlo. Es bastante directo. Ahora, nuestro parser, ahí no sé si se llega a distinguir, se ve bastante blureado. Bueno, esto es la misma función escrita en C normal, y se ve ahí como el LLVM es bastante más extenso, bastante más nutrido, y eso, una vez que nosotros lo parseamos, te genera un código bastante más largo, ¿no? Esta es la traducción ya del LLVM a lo que sería el ACT que te genera la versión original del lenguaje ROPC. No tuvimos cuidado en principio de hacer ninguna optimización a esto, se podría reducir bastante.
Esto tiene algunos problemas, como que es que después el código ROP que te genera es bastante grande, pero bueno, en un principio queríamos que ande. Acá les muestro más o menos cómo sería, digamos, todo el proceso. En principio, A.out, digamos, es nuestro programa de prueba. Encontramos los gadgets, después lo verificamos y después ahí, cuando llama a ROPC, bueno, hace efectivamente la compilación con las dos versiones del código y se generan dos binarios que luego, bueno, son alimentados a este programa vulnerable. Y como ven, todo eso calcula la serie, imprime por pantalla con printf y todo. Y esto es todo ROP y generado todo automáticamente. Así que es bastante conveniente y bastante fácil de usarlo después. Bueno, algunos programas que encontramos, las limitaciones estas de ROP-L que las tenemos que ir arrastrando. Por ejemplo, otras de las cosas que no tienen es, no tiene variables, por así decirlo, globales. Entonces, nosotros nos aparecían en el LLVM variables globales que no sabíamos, bueno, cómo inicializarla. Y la manera más directa de hacerlo es, bueno, enchufar la inicialización en la primera función que se llama, que es siempre el main. Y a partir de eso, bueno, por lo menos está inicializada, quizás no es lo más prolijo, pero anda. Y otra cosa, que esto sí es un poquito más problemático, por decirlo de alguna manera, son los intrinsics de LLVM. Hay ciertas funciones que ya todos conocemos y que aparecen en el código intermedio del LLVM sin necesariamente haberlos puestos en el C que estamos compilando. Entonces, por ejemplo, de repente nos aparece un memcopy que tenemos que tratar de resolver eso cuando estamos compilando. Y quizás esa función no esté en el programa que estamos explotando. Entonces no le podemos decir, bueno, saltá esta dirección. La idea que nos ocurrió es simplemente hacernos una pequeña librería para todos estos intrinsics y enchufársela a cada vez que compilamos un programa, enchufársela como si fuera la libc y bueno, que ROPC se encargue de compilar todo eso a ROP y ahí sale andando, todo gratis, digamos. Bueno, para ir finalizando un poco, las limitaciones. Todo esto está bueno porque nada, uno tiene la idea esta de escribir simplemente un código en un lenguaje copado y directamente generarse de manera automática su ROP y no tener que estar luchando, buscando gadgets, ver cómo combinarlos ni nada de eso. La idea está buena, pero bueno, ahora por lo menos por el momento esto es una prueba de concepto. Así que no está apto para un ambiente de desarrollo, de producción. El código que se genera de ROP es bastante grande. Tampoco uno pretende que su código sea chiquito para poder enchufarlo fácilmente en el programa que estoy explotando. Por el momento esto no pasa. Y bueno, una de las cosas que quizás también es una pequeña desventaja es que esté programado en este lenguaje OCaml, que no es muy conocido. Tiene cosas buenas y tiene cosas, por lo menos en mi opinión, malas que no me gusta y me hace así frustrar varias veces al día. Pero por lo menos esto de ROPC se entiende lo que hace. No usa digamos, construcciones sintácticas complejas de OCaml, así que uno puede agarrarlo y más o menos entender lo que está haciendo. Todo este código ahora que estoy mostrando acá, todo esto lo podemos
digamos, bajárselo. Ahora voy a pasar la dirección de GitHub. Se lo pueden bajar, generar esos ejemplos que estuve mostrando ahí, todo en su propia máquina y ir, no sé, creándose ustedes, ir jugando un poco con eso. Así que está bueno para entender muchas cosas de ROP, de SMTs y nada, está para verlo. Las cosas que nos faltan hacer y que tenemos ganas es optimizar el código generado y dar soporte a un subconjunto más grande de LLVM para poder compilar cosas más potentes. Los que hasta ahora anda, pero es básico. Y bueno, acá dejo algunas referencias. En primer lugar, el GitHub, que ya está el código online, así se lo pueden ir bajando. Bueno, la versión original, que ahora difiere bastante por este refactoring que hice, y todavía no mergeamos nada con la versión original. Y también dejo un par de referencias para los que les interese y quieran meterse, que no conozcan tanto quizás, y quieran meterse un poco en el tema. Por ejemplo, acá hay un par de posts de Backtrack donde ya desde el año 2000 se empieza a hablar todo esto de ROPC, el primero con Tim Nugent y el segundo de Gera. Y acá nada, es interesante porque ya esto, dentro de todo, creo que tuvo sus comienzos así más populares hace unos años, pero en realidad venía desde varios tiempos atrás. Y bueno, un par de cosas más que son lecturas así amenas para meterse en el tema. Bueno, tienen BAP ahí para ver un poco cómo usarlo y otras cosas más. Bien, eso es todo. Gracias por escuchar y si me quieren contactar estoy ahí.